Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a ahondar en Mateo 25. Nos has enviado unos extractos fascinantes y bueno, tengo muchas ganas de desempacar estas poderosas parábolas con nuestro experto. Mateo 25 nos presenta tres parábolas principales: las 10 vírgenes, los talentos y la separación de las ovejas y las cabras. ¿Te parece si empezamos con las vírgenes? Me parece perfecto. La parábola de las 10 vírgenes nos presenta una escena llena de simbolismo. 10 jóvenes esperan la llegada del novio, representando a aquellos que esperan la venida de Jesús. Exacto. Es una imagen muy vívida, pero la parábola rápidamente nos muestra una diferencia con la preparación. 5 de ellas, las prudentes, llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5, las insensatas, no se prepararon adecuadamente. Y aquí es donde la parábola nos da una lección fundamental. El aceite en este contexto simboliza la preparación espiritual, esa disposición interna para recibir a Jesús sin importar cuándo llegue ese momento. Es como si dijera, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Pero, ¿qué significa estar realmente preparados? ¿Cómo podemos cultivar esa disposición interna? Excelente pregunta. No se trata solo de esperar pasivamente. La preparación espiritual implica una vida activa de fe. Significa nutrir nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la práctica del amor al prójimo. Es cultivar una vida que refleje la luz de Cristo. Tiene mucho sentido. No es solo una cuestión de estar listo para el fin del mundo, sino de tener la lámpara encendida para cualquier desafío que la vida nos presente, ¿verdad? Precisamente. La parábola nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en el día de la vida espiritual. ¿Estamos preparados para los momentos inesperados, para las pruebas y dificultades que inevitablemente enfrentaremos? Esta parábola realmente nos hace pensar en nuestras prioridades. Y fíjate la siguiente parábola, la de los talentos. También nos habla de acción, pero desde una perspectiva diferente. Totalmente. En esta parábola el enfoque cambia de la preparación a la acción. Un hombre, antes de partir de viaje, confía diferentes cantidades de dinero, talentos, a sus siervos. Y la parábola nos muestra cómo manejan esa responsabilidad. 2 de los siervos invierten y multiplican los talentos, mientras que el tercero, por miedo, entierra su talento y no hace nada con él. Y cuando el amo regresa, elogia a los que tomaron la iniciativa les dio, pero a que enterró su talento lo reprende por su inacción. Exactamente. Esta parábola nos reta a utilizar nuestras habilidades, los dones que Dios nos ha dado para hacer algo positivo, para crecer y servir a los demás. Y me parece fascinante cómo la parábola no solo habla del trabajo o el dinero, sino que también se puede aplicar a cualquier área de nuestra vida. ¿Cómo estamos utilizando nuestro tiempo, nuestros talentos artísticos, nuestra capacidad de amar y servir a los demás? Es una excelente observación. La parábola nos invita a preguntarnos, ¿estamos dejando que el miedo nos paralice? ¿Estamos enterrando nuestros talentos por inseguridad o comodidad? Creo que todos en algún momento miedo a arriesgarnos a dar lo mejor de nosotros mismos. Pero la parábola nos recuerda que no debemos dejar que el miedo nos domine. Dios nos ha dado talentos para que los usemos, no para que los enterremos. Y es importante destacar que la parábola no promueve una teología de la prosperidad. No se trata de acumular riquezas materiales, sino de usar lo que tenemos, sea mucho o poco, para generar frutos, para hacer una diferencia en el mundo. Exactamente, la parábola nos invita a reflexionar sobre el impacto que estamos teniendo en nuestro entorno. ¿Estamos utilizando nuestros talentos para contribuir al bien común? ¿Estamos generando frutos que beneficien a otros? Es una llamada a la responsabilidad y a la generosidad. Y esta idea de servir al prójimo se conecta directamente con la última parábola de Mateo 25, la de la separación de las ovejas y las cabras. Totalmente. Esta parábola nos presenta una imagen impactante del juicio final. Jesús separa a la gente como un pastor, separa las ovejas de las cabras. Y el criterio de separación es muy claro. Se basa en cuidados. Las ovejas son aquellos que alimentaron a los hambrientos, vistieron a los desnudos, visitaron a los enfermos y a los presos. Las cabras, por otro lado, ignoraron estas necesidades básicas. Es una parábola que nos confronta con la realidad de nuestra fe. No se trata solo de creencias o rituales, sino de cómo nuestras acciones reflejan el amor de Dios en el mundo. Porque la parábola no habla de grandes hazañas o actos heroicos, sino de acciones cotidianas que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un gran impacto en la vida de los demás. Exactamente. Un vaso de agua al sediento, una palabra de aliento al desanimado, una visita al enfermo. Estos pequeños gestos, cuando se hacen con amor y compasión, adquieren un valor inmenso a los ojos de Dios. Y creo que es importante destacar que esta parábola no está promoviendo una salvación por obras.
No se trata de ganar el cielo a través de buenas acciones, sino de reconocer que una fe genuina se traduce en actos concretos de amor y servicio. Totalmente de acuerdo. Las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino el fruto de una vida transformada por el amor de Dios. Entonces, si recapitulamos estas tres parábolas, podemos ver una clara conexión entre ellas. Primero, la importancia de estar preparados de cultivar una vida de fe activa. Luego, la responsabilidad de utilizar nuestros talentos para generar frutos para servir a los demás. Y finalmente, la necesidad de expresar nuestra fe a través de acciones concretas de amor y compasión. Exactamente. Estas parábolas nos ofrecen un camino para vivir una vida plena y significativa, una vida que refleje la luz de Cristo en el mundo. Y hablando de la luz de Cristo, me llama la atención un detalle en la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes prudentes se niegan a compartir su aceite con las insensatas. ¿No te parece un poco duro esa escena? Es una pregunta interesante. A simple vista podría parecer una falta de compasión, pero creo que hay una enseñanza más profunda en ese detalle. El aceite, como mencionamos antes, representa la preparación espiritual, esa disposición interna que no se puede transferir de una persona a otra. Entiendo. Es como si Jesús nos dijera que cada uno es responsable de su propia relación con Dios, de su propio camino de fe. No podemos depender de otros para llenar nuestras lámparas. Precisamente. La parábola nos invita a tomar responsabilidad personal por nuestra vida espiritual. No podemos esperar que otros nos salven o nos preparen para el encuentro con Dios. Y me parece que esa idea de la responsabilidad personal también se refleja en la parábola. El siervo que enterró su talento es reprendido no solo por no multiplicarlos, sino por no hacer nada con él. Exactamente. La parábola nos desafía a tomar la iniciativa, a no quedarnos pasivos, esperando que las cosas sucedan. Dios nos ha dado dones y talentos, pero es nuestra responsabilidad utilizarlos, ponerlos al servicio de los demás. Y en ese sentido, la parábola también nos invita a reflexionar el esfuerzo y la perseverancia. Los 2 siervos que multiplicaron sus talentos seguramente tuvieron que enfrentar desafíos y obstáculos, pero no se rindieron. Siguieron adelante trabajando con dedicación y utilizando su creatividad para obtener resultados. Es una excelente observación. La parábola nos recuerda que el camino de la fe no siempre es fácil. Habrá momentos de duda, de dificultad, de tentación, de abandonar nuestros sueños, pero debemos recordar que Dios nos acompaña en cada paso del camino. Si perseveramos en hacer el bien, veremos los frutos de nuestro trabajo. Y esos frutos, como lo muestra la parábola de las ovejas y las cabras, no se limitan a lo material o lo individual. Se extienden a la comunidad, al bien común. Totalmente. Las 3 parábolas nos invitan a conectar nuestra fe con la vida real, a vivir de una manera que transforme no solo nuestro corazón, sino también el mundo que nos rodea. Y hablando de la transformación del mundo, en la parábola de las ovejas y las cabras, el criterio de juicio se centra en acciones muy concretas. Alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo. Sí, y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se traducen estas acciones en nuestro contexto actual? ¿Cómo podemos ser ovejas en un mundo tan complejo y lleno de necesidades? Me parece fascinante cómo estas parábolas, a pesar de su aparente simplicidad, nos confrontan con preguntas tan profundas. En los extractos que nos has enviado, mencionas un detalle de la parábola de los talentos, que a menudo genera debate, el hecho de que el amo le quite el único talento al siervo que no lo usó y se lo dé al que ya tiene 10. ¿Cómo interpretas este pasaje? Algunos podrían argumentar que parece injusto, como si se favoreciera al que ya tiene más. Es cierto que ese detalle puede generar controversia. Sin embargo, creo que la clave para entenderlo está en el mensaje central de la parábola, la importancia de usar los dones que Dios nos ha dado para generar frutos. El siervo que recibió un solo talento no fue castigado por tener menos, sino por su falta de iniciativa, por su miedo a arriesgarse y poner en práctica su capacidad. Entonces no se trata de una real, sino de un reconocimiento a la actitud al esfuerzo para hacer crecer lo que se nos ha confiado. Exactamente. El amo en la parábola representa a Dios, quien nos da a cada uno dones y talentos únicos, y espera que los usemos no para nuestro beneficio personal, sino para el bien común. Y en ese sentido, la parábola nos desafía a no conformarnos con la mediocridad, a no enterrar nuestros talentos por miedo al fracaso o a la crítica. Nos invita a ser valientes, a salir de nuestra zona de confort y a poner todo nuestro empeño en desarrollar al máximo nuestro potencial. Totalmente. La parábola nos recuerda que el reino de Dios se construye con la participación activa de cada uno de nosotros. Y esa participación no se mide por la cantidad de talentos que tenemos, sino por la de usarlos con generosidad y responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, la parábola de las ovejas y las cabras también nos interpela desde ese lugar. El criterio de juicio se centra en cómo tratamos a los más vulnerables, a aquellos que a menudo son invisibles para la sociedad. Sí, y esto nos lleva a preguntarnos,
¿Quiénes son las ovejas y las cabras en el contexto actual? ¿A quiénes estamos incluyendo y a quiénes estamos excluyendo con nuestras acciones? Es una pregunta que nos invita a mirar a nuestro alrededor, a tomar conciencia de las realidades que nos rodean, a no ser indiferentes al sufrimiento ajeno. Exactamente. Y a veces esa mirada puede resultar incómoda porque nos confronta con nuestras propias contradicciones, con las veces que hemos fallado en amar al prójimo como a nosotros mismos. Y creo que es importante reconocer que todos en algún momento hemos sido cabras. Hemos actuado con egoísmo, hemos ignorado el dolor ajeno, hemos cerrado los ojos ante la injusticia. Es cierto. Pero la buena noticia es que la parábola también nos ofrece una oportunidad para cambiar, para convertirnos en ovejas. No se trata de un juicio condenatorio, sino de un llamado a la conversión, a la transformación del corazón. Y esa transformación, como hemos visto en las tres parábolas, se traduce en acciones concretas, en una vida que refleja el amor de Dios en el mundo. Totalmente de acuerdo. Las parábolas de Mateo 25 nos invitan a vivir una fe encarnada, una fe que se hace visible en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestro compromiso con la justicia y la compasión. Y al final del camino, cuando nos encontremos frente a Dios, no seremos juzgados por nuestras palabras, sino por nuestras obras, por el amor que hayamos sembrado en el mundo. Exactamente. Y creo que es la enseñanza más profunda de Mateo 27 de nuestra fe. Una medida que no se limita a lo religioso o lo espiritual, sino que abarca todas las dimensiones de nuestra vida, desde lo personal hasta lo social, desde lo individual hasta lo colectivo. Totalmente. Y ese amor, como nos enseñó Jesús, no conoce fronteras, no hace distinciones, no excluye a nadie. Es un amor universal, un amor que nos invita a construir un mundo más justo. Y creo que es una hermosa invitación para terminar nuestra inmersión en Mateo 25, una invitación a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe, a preguntarnos si somos vírgenes prudentes, siervos responsables y ovejas compasivas en el mundo actual. Y a recordar que el amor es la clave, el motor que impulsa la transformación personal y social, la fuerza que nos une como hermanos y nos hace hijos de un mismo Padre. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en Mateo 25. Esperamos que estas reflexiones te inspiren a vivir tu fe con mayor autenticidad y a ser un reflejo del amor